Tiene en el versículo 22, o sea, 1:22, Judas 1:22. Continuamos con la serie de temas de importancia para la iglesia y hoy vamos a tocar pues un tema que yo le he titulado preguntas comunes en los cristianos, que son preguntas que surgen en determinado momento en la vida de los cristianos y que a veces causan confusión, a veces se crean polémicas, pero nosotros vamos a tratar de responder a estas preguntas que son muy comunes de la manera bíblica, lo más balanceado y equilibrado posible. Ya tiene Judas 1:22, dice así: algunos que dudan, convencedlos. O sea, la duda es algo que la Real Academia Española define como vacilación acerca de un hecho. O sea, tienes duda de que si fue o no verdad. También la Real Academia Española la define como vacilación acerca de convicciones sobre temas religiosos y en este caso sobre temas bíblicos. Porque ¿quién no tiene dudas? ¿Algunos tienen dudas? O sea, así que no saben, que no entienden y dicen, ay, ¿qué pasa aquí? Bueno, dudar es un rasgo humano, ¿sí? Todos dudamos. Es una característica que todos los seres humanos tenemos. Allí en Mateo 28 dice que cuando Jesús resucitó, dice que cuando le vieron resucitado, le adoraron, pero algunos dudaban. Fíjate, caminaron con él, lo vieron morir, lo vieron resucitado y lo miraban y decían, pero ¿estaré soñando? A ver, pellízcame. Ya ven que la Biblia dice que Juan le dijo a Pedro, a ver, pellízcame. Dudaban. Son cosas que por nuestra imperfección humana nosotros llegamos a dudar. Entonces miren, hoy vamos a tratar de responder algunas de las dudas más comunes en los cristianos, pero déjeme decirle un principio. Miren, la Biblia es un libro de principios, ¿cierto? Principios sobre los que basamos nuestras vidas, o sea, la voluntad de Dios expresada en su palabra. Hay múltiples mandamientos que son bien específicos, como no matarás, no robarás, o sea, son muy específicos. Pero hay ocasiones, hay cosas que a Dios le desagradan, pero que la Biblia no las trae ahí, digamos, de una manera específica, sino que en los mismos principios que la Biblia enseña va implícito que hay muchas cosas o algunas cosas que a Dios no le agradan. Por ejemplo, nunca se me olvidará cuando alguien me mandó un correo y me dijo, si usted me demuestra que la Biblia dice que no fume marihuana, dejo de fumarla, gloria a Dios. O sea, era un cristiano que fumaba marihuana. Entonces yo cuando le expliqué esto que acabo de decirles, lo entendió. O sea, no dice no fumes marihuana, no dice, obviamente, como no dicen muchos de los pecados modernos, pero ya va implícito ahí. Por ejemplo, que somos templos del Espíritu Santo, todo aquello que es para agraciar a la carne o agradar a la carne de una manera egoísta, pues todo eso es pecado. ¿Me expliqué? Entonces, vamos a seguir estos principios porque hay algunos puntos que voy a tratar que no son explícitos en la Biblia, pero van implícitos en los principios, ¿de acuerdo? La pregunta número 1 es la siguiente: ¿se puede cremar a un cristiano o incinerar, para que me entienda? ¿Sí? No le voy a pasar lo que a los gallegos, ¿no? Que se murió aquel y le aventaban un litro de crema y decían, oye, porque pues es que esa fue su voluntad, que lo cremaran. Digo, hermanos, mejor voy a usar incinerar, ¿no? Esa me la contó Adrián. Entonces no le voy a pasar lo que al gallego, ¿verdad? No, entonces la pregunta es, ¿se puede incinerar a un cristiano o meterlo a la cremación? Bueno, la Biblia no da una enseñanza específica acerca de la incineración, no la hay. En ninguna parte, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, se condena el que un cuerpo humano sea quemado después de morir.
No dice nada la Biblia. Tampoco la Biblia dicta ningún juicio sobre alguien que es cremado o sobre los que incineran un cuerpo. No hay absolutamente nada en la Biblia. Entonces, la cremación, bueno, o la incineración no era practicada por los israelitas, tampoco por los primeros cristianos en el Nuevo Testamento, pero en las culturas en la Biblia, o sea, las diferentes culturas que muestra la Biblia, lo que se menciona son tumbas, o sea, sepulturas, cuevas, donde metían a los difuntos o los enterraban. De ahí viene la palabra entierro, ¿sí? Pero ¿cómo se le llamaría, por ejemplo, cuando los metían a una cueva? ¿Los encuevaban? Entonces, estas eran las formas más comunes para, pues digamos, enterrar un cuerpo humano. Por ejemplo, Abraham, cuando quedó viudo, que se murió Sara, dice en Génesis 23:19, que después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre. O sea, la encuevó. Se oye raro, ¿no? La metió en una cueva allí. Bueno, es que el cuerpo se descompone y huele mal, entonces tenía que ser cubierta. Entonces la metió en una cueva, la enterró allí. Entonces, si nos pusiéramos así muy estrictos, bueno, pues también hay que encuevarnos, ¿no? ¿Qué prefiere usted? A ver, ¿que lo entierren 3 metros bajo tierra o que lo encueven o que lo metan a una cueva? Pues ya ven, entonces la Biblia no dice nada así como un mandamiento específico. Cuando Jesús murió, ¿en dónde lo enterraron? Dice Mateo 27 que lo enterraron en una cueva que cavaron en la roca. O sea, pero se entiende que era un cerro al nivel pues de la estatura del hombre, y allí excavaron, golpearon hicieron esa tumba y allí metieron a Jesús. No era específicamente pensando en él, sino era de alguien esa tumba, pero se ve pues que excavaron en el cerro y lo metieron. Hoy se estiran los panteones que te meten en, ¿cómo se llaman? Gavetas, ¿sí? Te meten así, puedes, en fin. Entonces, en el Nuevo Testamento, en ninguna parte ordena que o trata el punto de cómo es que deben ser tratados los cuerpos de los difuntos, creyentes o no creyentes. No dice nada, pero por sentido común se entierran, porque se descomponen y huelen, y luego muchas bacterias, en fin. Entonces la pregunta ¿es la cremación o la incineración algo que puede considerar un cristiano, que se haga con su cuerpo o que decidan hacer con el cuerpo de algún familiar? Bueno, algunos cristianos ponen objeción a la práctica de la incineración. Dicen, no, ¿cómo? Somos cristianos, dicen. Bueno, sí somos cristianos, pero ¿cuál es su base de ellos? Bueno, la base de ellos, que ponen bajo la cual fundamentan su objeción a la cremación, es que dicen que Dios resucitará nuestros cuerpos. ¿Cuántos saben que así será? ¿Verdad? Entonces ellos dicen, bueno, si lo queman, entonces ¿cómo va a resucitar el cuerpo? Pero a todos estos hermanos se les olvida que en Génesis 3 Dios le dijo a Adán, polvo ¿qué? Eres, y al polvo volverás. Entonces cuando incineran a alguien, ¿qué le entregan? Menos de eso no se puede entregar. Entonces podemos decir que la incineración es una aceleración hacia en lo que finalmente terminará nuestro cuerpo, siendo polvo. ¿Sí? David en el Salmo 103 versículo 14, él dice, porque Dios conoce nuestra condición y se acuerda Dios que somos ¿qué? Polvo. Somos polvo. Entonces el hecho de que el cuerpo de un cristiano sea incinerado, sea cremado,
pues no representa ninguna dificultad para que Dios lo resucite, ¿o sí? No, Él es todopoderoso. Los cuerpos de los cristianos que murieron hace miles de años, 2000 años, recordando un poco a los mártires del primer siglo, pues ya son polvo, ¿o no? Entonces, ¿cómo los va a resucitar el Señor? ¿Qué hay con los cristianos que murieron quemados pero a manera de sacrificio? Como aquellos que murieron en el palacio de Nerón, que fueron incinerados, pero para torturarlos, para asesinarlos, pues todo eso se hizo polvo. A John Hus, que fue uno de los reformadores de la iglesia cristiana en la Edad Media, a él el clero católico lo condenó a la hoguera y lo fundieron totalmente, y sus cenizas las recogieron y las echaron al río Rin en Alemania. Entonces pues se fueron por toda Europa hasta donde desemboca el río. Entonces ¿cómo va a recoger Dios las cenizas, el polvo? ¿Tú crees que será algún problema para Dios? Definitivamente no. Entonces Dios es capaz de levantar los restos de una persona que ha sido cremada o incinerada y que ha muerto en algún incendio, porque también hay creyentes que se han muerto así y ya nunca los encontraron. ¿Por qué? Porque pues se hicieron polvo. Entonces Dios es capaz de levantar los restos de una persona que ha sido incinerada, ¿sí o no? Pensando un poco, ¿cómo le haría Dios entonces con, por ejemplo, con alguien que es devorado por 10 tiburones? Uno le arranca un brazo, otro una pierna, otro, se reparten allí al cristiano y se van los tiburones a recorrer el mundo. ¿Cómo? Ustedes saben que todos tenemos un ADN que es por medio del cual nosotros somos identificados, y el ADN que tú tienes es único. De manera que con toda la tecnología que ha surgido en estos últimos años, pueden determinar quién asesinó a una persona hace 30 años por medio del ADN, o quién era, identificar a la persona. Es impresionante. Entonces, si nosotros los seres humanos podemos hacer eso ahorita por medio de un cabellito ¿y este de quién será? Pues los científicos lo meten al laboratorio y dicen, pues este es de Rosita Alvírez. ¿Ven? Entonces, si nosotros los seres humanos podemos hacer eso, ¿tú crees que Dios no sea capaz de identificarnos, aunque seamos polvo? ¿Verdad? O que por ejemplo, cuando hay explosiones, como por ejemplo en los aviones que se estrellaron en las Torres Gemelas, bueno, murieron más de 3,000 personas. Algunos ni los encontraron. ¿Saben por qué no los encontraron? Porque literalmente desaparecieron. Y déjame decirle, había un buen número de cristianos que murieron allí. Entonces, la pregunta sobre el entierro, sobre la cremación, en realidad está y cabe dentro de lo que es el terreno de la conciencia y de la libertad cristiana. ¿Me explico? Es decir, si yo quiero que me incineren, bueno, pues muy yo, ¿no? Pero siempre va a haber gente que va a decir, no. ¿Y por qué no? Pues es que no, yo creo que de enteritos al pozo. Bueno, tú enterito. Pero no puedes tú obligar a otros ni condenar a otros que decidan hacerlo. Esto queda a la conciencia de cada quien. ¿Me expliqué? Entonces, la Biblia no dice nada. Es que esto es bien común, hermanos, de verdad, aquí ha habido gente que ha muerto y luego incinera, y al rato llegan a los 3 días, ¿verdad? Añadido al dolor que tienen, el luto, llegan, hermano, hemos pecado. Pues ¿qué hicieron? Pues quemamos al hermano, a mi papá, pues sí, lo incineraron. Pues sí, y no, pues es que nos dijeron unos hermanos que es el peor pecado que hemos cometido. ¿Dónde dice? Entonces cálmense.
¿Por qué me miran así? ¿Están muy pensativos? Ya sé, están pensando que nunca se van a morir. Y bueno, esto también entra en el asunto de la donación de órganos, de las transfusiones de sangre. Ustedes saben que los testigos de Jehová, para ellos es un pecado por una muy malicísima interpretación de que la Biblia dice que no comerá sangre. Fíjense, este es un tema bien interesante, porque la sangre de Cristo nos dio vida. ¿Sí o no? Entonces, si alguien está muriendo y necesita una transfusión porque una herida y perdió 2 litros, necesita una transfusión de sangre, y mi sangre es recibida por esa persona que está moribunda, y yo le dono 1 litro, qué sé yo, pues es un acto así como de darle, porque la vida está en la sangre, ¿no? Entonces es como darle de mi vida. Pero fíjense qué interpretación tan más atroz, tan más descabellada tiene esa secta de los testigos de Jehová. ¿Sí sabían eso? Que ellos no, porque ellos lo hacen semejante a que se comen la sangre. Nada que ver, por el amor de Dios. ¿Cuántos de ellos han muerto en las salas de terapia por esa aberración, verdad? No, pues es como el dinero. Yo les he explicado esto. El dinero simboliza todo tu trabajo, ¿no es cierto? Porque tú invertiste tu fuerza, tu inteligencia, todo. Entonces cuando tú le das a tu familia, a alguien que está en necesidad, dices, toma, te regalo esos 1,000 pesos, tú le estás dando parte de tu vida, ¿no? Entonces un testigo de Jehová no debería de recibir ayuda de nadie, porque también se está comiendo la vida. Nada que ver. Nada que ver. Respecto de la donación de órganos, ¿puede un cristiano donar órganos? Bueno, a mi juicio sí. Lo mismo, mi respuesta sería conforme a los principios de la Biblia. ¿Puede un cristiano ser cremado? Sí. ¿Puede un cristiano donar su sangre? Sí. ¿Puede un cristiano donar sus órganos? Es el mismo principio de la vida. Imagínate que, te lo voy a plantear de esta manera. Imagínate que tienes un hijo de 15 años. Tú, o sea, tú que me estás escuchando. Tú tienes un hijo o vas a tener un hijo, y un día necesita un trasplante de riñón. O sea, tengo que ponérseles de esa manera porque hay algunos que no les alcanza, no alcanzan a elevar el pensamiento más allá del egoísmo y del fanatismo. Entonces ahí tienes un hijo de 15 años y el doctor te dice, la única manera en que su hijo se salve, y tu hijo es bien inteligente, saca puros 10, es buen hijo, todo lo que un padre quisiera de su hijo. Entonces te dice el doctor, la única manera de salvar la vida de tu hijo es donándole un riñón. Él necesita una donación. Si alguien le dona un riñón, le regala la vida. Entonces le dice el doctor, ¿usted estaría dispuesta, o al papá estaría dispuesto a donarle un riñón a su hijo? Aquí hay casos de gente que lo ha hecho, pero también me he dado cuenta de gente que dice, no, yo completito, así como me hizo Dios, así completito. Pero fíjate, dar parte de, o sea, porque, bueno, obviamente dona el que muere, ¿no? ¿Y a dónde se va todo eso que es el cuerpo? ¿En qué se convierte? En polvo. Entonces, ahora, ponlo en la balanza de los principios de generosidad, de altruismo, de bendecir a otros. Ponlo en la balanza. ¿Y qué prefieres? ¿Un riñón que esté vivo y que le pueda dar la vida a alguien, o que se haga polvo? ¿Saben que nuestro país es uno de los países más atrasados en este asunto de la donación de órganos? Pero lo lamentable es por la corrupción de nuestras autoridades.
Fíjense que yo era donador de órganos, hasta cuando fui a renovar mi licencia de nuevo, sigue siendo donador de órganos. Le dije, no, ya no. ¿Por qué? Le dije, pues ¿cómo quiere que sean donadores? Los gobernantes que tenemos, ¿supieron el escándalo en el hospital civil que hubo? O sea, enriqueciéndose los médicos. Qué penosísimo, lamentabilísimo todo eso. Gente esperando riñones, corazones, retinas, qué sé yo, hígados, y estos recibiéndolos, y a los que pueden pagar, pues te hago un trasplante por $1,000,000. No, son unos malditos esos, de plano así. Y malditos por Dios, no que yo los esté maldiciendo, porque ¿cómo? O sea, tiene que haber una perversidad total para jugar con la vida así de la gente. Entonces yo dije, no, bórreme, le dije, que todos mis órganos se vayan a la tierra. Fíjate a lo que te obligan, qué lamentable, ¿no? Sin embargo, yo sigo siendo un donador, yo en mi conciencia. No sé si me expliqué. Nada más que no lo sepan las autoridades, porque luego me venden. Imagínate, le vendemos el riñón del pastor. Olvídese, no le vendemos el corazón del pastor. Qué lamentable, ¿no? Eso es muy lamentable. Sin embargo, todos estos puntos se responden, o estas preguntas se responden bajo los principios cristianos. ¿Lo entendieron? Ahora, si usted no quiere donar, no lo haga, está bien. Si usted sigue, no, pero es que no, está bien, no lo haga. Si usted dice, no, mi abuelita, aunque esté llena de cáncer y abuela bien mal, todavía no se muere, pero ya está invadida, no la quemaremos, porque a mí se me hace como algo diabólico. No la queme, no la incinere, o sea, entiérrela, ¿verdad? Y ahí va algo para los que incineran, porque te entregan un cofrecito, ¿verdad? Entonces te entregan el polvo allí. Y bueno, no sé, también depende de la fuerza de la conciencia de cada quien. Pero hay algunos que tienen a su abuelita, a su mamá en la cabecera. Bueno, yo, ahí sí, yo como que, bueno, yo en lo personal, pero no les puedo obligar a que no tengan a todos sus antepasados allí en la cabecera. Si ustedes los quieren tener, bueno, está bien. Yo para mí no, para mí. Pero yo no puedo decirles a ustedes que no lo tengan. Ahora, yo desconozco si hay ley al respecto. Lo desconozco, no lo sé. Ya lo preguntaré a algunos abogados que andan por ahí, hermanos. Otra pregunta muy común que surge en los cristianos es la siguiente: ¿puede un cristiano ser soldado? Pues sí puede, ¿o no? ¿Qué somos los cristianos? Pero yo entiendo que muchos hacen esta pregunta de una manera, digamos, pues lógica y valedera, que si tiene validez. Dicen, ¿puede un cristiano ser soldado? Bueno, la respuesta es sí puede. Pero la controversia inicia cuando alguien pregunta, ¿y qué con un cristiano que es soldado? ¿Debe ir a la guerra? ¿Debe ir a la guerra? Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque luego la gente dice, bueno, esta pregunta produce en realidad y sigue produciendo una gran controversia entre los cristianos. El argumento para los cristianos pacifistas es que la Biblia dice no matarás. Ciertamente, ¿están de acuerdo que dice la Biblia no matarás? Pero ignoran estos hermanos que también hay otras cosas al respecto, que es lo que vamos a ver. Si la Biblia prohíbe ir a la guerra o que alguien sea soldado. Mira, la guerra pues es un conflicto armado entre dos o más naciones, ¿sí? Muchas de las guerras se llevan a cabo porque un país
agredió a otro país y el otro país se vio en la necesidad de defenderse. Como un caso muy palpable fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses agredieron a los Estados Unidos bombardeando una base que ellos tenían en Pearl Harbor, en Hawái, me parece que está en Hawái, ¿no? Y entonces los Estados Unidos, al verse agredido, se vieron forzados a repeler la agresión y se armó una guerra, ¿sí? ¿Qué con eso? A ver, ¿se vale defenderse o no se vale defenderse? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Verdad? Ahora, por otro lado también es la verdad de que algunas guerras han surgido de manera injusta por la ambición de los líderes que van en pos del botín, de los recursos naturales de las naciones, y esto provoca muchas muertes. En muchas guerras, por otro lado, fíjese lo que voy a decir, en muchas ocasiones o en algunas ocasiones la guerra es la única manera de traer paz. Yo sé que esto es controversial, pero yo voy a tratar de explicarles lo que dice la Biblia y ya ustedes, pues hasta donde nos alcance a cada quien, ¿no? La pregunta entonces, si un cristiano puede ir a la guerra, la respuesta es sí, y yo les voy a explicar por qué. Ok, el asesinato es una forma ilegal de quitar la vida. ¿Están de acuerdo con eso? El asesinato. Es malo matar a alguien, es algo equivocado. Y cuando las naciones van a la guerra, esta guerra se declara como ilegal algunas veces por razones que son inmorales. O sea, se dice que una de las guerras de Estados Unidos, una de tantas que han participado, en el caso de Irak, la invasión a Irak fue por el petróleo. Pero bueno, se dice, a mí no me consta, no he tenido lo suficiente tiempo de investigar, pero muchos aseguran que así es y que tomaron de pretexto que Saddam Hussein y todo eso. Bueno, supongamos que así fue, por robarle el petróleo y quedarse con él. Bueno, esa es una manera inmoral de hacer la guerra, ¿entiende? Pero por ejemplo, cuando nos invadieron los Estados Unidos aquí en México, o cuando nos invadieron los franceses, bueno, ¿teníamos el derecho de defendernos? Sí, bueno, entonces, ¿cómo Dios ve la defensa cuando alguien te agrede? Si matas a tu adversario, ¿cómo la ve? O sea, ¿cómo ve Dios eso? ¿Será algo que delante de Dios es justificable? Entonces se podría considerar que una guerra inmoral es una forma de asesinato a mansalva, por ambición, y que no es aceptado por Dios. Pero también podemos aplicar el principio de que puede haber una guerra que moralmente es legítima para el que se defiende, ¿sí? Como en el caso de nosotros que fuimos invadidos, pues nos defendimos. Cuando llegaron los españoles, ellos venían por el oro, aunque los españoles dicen que no es cierto, pero bueno, ok, ahí muere. Porque una vez estando en España yo les mencioné eso, no es verdad, no, está bien. Estábamos ahí en Barcelona y luego fuimos allí a la orilla de la playa, está una estatua de Colón apuntando hacia el Nuevo Mundo y es de oro. Les dije, mira, ahí está, ¿cómo no? Ahí está. Dicen, ay, pastor, se salió con la suya. Le dije, no. Pues. Entonces, los indígenas se defendieron y mataron a alguna. ¿Se acuerdan de la tristemente célebre Noche Triste? ¿Sí? Del señor Hernán Cortés, que pues, le pusieron una recia, que los exterminaron a ese contingente de soldados. Pero los indígenas, al verse ellos agredidos, tuvieron que defenderse. Entonces, el asunto es fíjate bien, tú eres cristiano ahorita, bueno, se supone, ok, vamos a creer que sí que somos. Entonces tú entras a tu casa y está ahí tu hija de 16 años, pero cuando resulta que tú entras a tu casa,
oyes ruidos así como de trifulca y te asomas y ves que está un tipo allí queriendo violar a tu hija y tú eres cristiano. ¿Qué harías? ¿Saben qué me han respondido algunos hermanos? Yo le predico. ¡No inventes! No, sí, ya te quisiera ver en esa situación. Miren, por naturaleza, Dios también puso algo en nosotros para una autodefensa. Hasta en los animalitos hay ese instinto de autodefensa. Ellos ven un peligro y no son como nosotros, ellos le corren y nosotros. Fíjate, ellos son. Pero es que su instinto, como es sin razonamiento, ellos sienten el peligro y corren. Y nosotros razonamos y decimos, no me pasa nada, no, mira, fíjate, no, ahí estás, ¿verdad? Porque desafiamos. Pero ese instinto de autoconservación y de preservar la vida es algo inherente en todos los seres creados. Inclusive, fíjate, hasta en algunas plantas de esas que al toque se cierran, las tocas tú y luego tienen un aparato de autodefensa, ¿no? Como protegiendo su vida. Entonces, ustedes saben que las leyes están, la mayoría de los países del mundo tienen tipificado el asesinato en defensa propia como algo que es ese delito, es decir, a la persona la dejan libre porque defendió su vida, pero mató. ¿Cómo está eso? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, pues es bien interesante, pero la Biblia nos enseña que tenemos el derecho de defendernos. Mira en Éxodo 22:2 lo que dice. Ciertamente hay un texto que cuando Jesús dice, si alguno te dan una mejilla, ¿qué? Ponle la otra. Un cristiano le dijeron, oye, ¿por qué hiciste eso? No, pues yo hice lo que Jesús dijo. Si te dan una mejilla, ponle la otra, pero nomás dijo una vez. Pero bueno, ahorita vamos a aclarar ese asunto. Éxodo 22:2, ¿ya lo tiene? Dice así: si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué les parece eso? ¿Se les hace interesante? Porque es en defensa propia. ¿Sí? Entonces, si tu hija está a punto de ser violada y ahí lo encontraste, entonces tú entras al cuarto y ves aquella escena, te vas a hincar y te vas a poner a orar, o vas a reprender al diablo. Como algunos dicen, yo voy a reprender al diablo, dicen. Pues el diablo no es el que, no, pero el diablo es el que está detrás del cuate ese, pero el cuate ese no es humo, será polvo, pero ahorita está vivo. Entonces se te viene encima con un cuchillo. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿te puedes defender? Sí, te puedes defender. Entonces te tira un cuchillazo, pero como tú eres karateca, pues entonces lo agarras y empieza la lucha, y en esa lucha ruedan y como en las películas, y se le clava al ladrón el cuchillo. Entonces llega la policía, investiga y se dan cuenta que fue en defensa propia y tú sales libre. Delante de Dios, ¿qué onda? Pues si Él mismo lo está diciendo, porque fue en defensa de tu vida. Entonces, si un cristiano es soldado, y ahí está, entonces es agredido y a él lo envían a una misión. Por ejemplo, hay soldados que están combatiendo y guerreando el narcotráfico, ¿sí o no? Y si un cristiano, a un soldado que es cristiano, le toca liquidar al Chapo Guzmán, hasta un premio le van a dar y lo van a ascender a capitán, qué sé yo, o a general. ¿Y qué con eso?
¿Dios lo ve mal? No. ¿Por qué? Porque fíjense bien, hay guerras porque los malos las provocan. El hombre de paz no provoca guerras, ¿sí o no? Pero cuando el malvado provoca guerra, es justo que los justos también se defiendan. Por eso yo dije hace un momento que hay ocasiones en que solo la guerra es el medio para que haya paz en un país. De hecho, hermanos, nosotros vivimos en un país donde se produjeron guerras en el pasado, la revolución, la independencia. Toda esa gente, por ejemplo, todos los independentistas, esa gente que consumó la independencia de España, bueno, ellos dieron su vida y eso fue una guerra, hermano, ¿sí o no? Entonces, muchos de esos, de los que hoy no les alcanza a poner en los principios todo esto que estamos viendo, simplemente se cierran, no somos pacifistas nosotros, no, que la guerra es del diablo y que no sé qué, ellos se les ha olvidado que la paz, entre comillas, paz social que vivimos como país independiente viene desde hace 200 años, ¿cierto o no? Mucha gente que dio su vida, pero tuvo que haber guerra para combatir la injusticia y el que pisotearan y el yugo de los españoles sobre los mexicanos y los latinos, pues, o los indígenas que habitaban aquí. Entonces, de una manera justa se defendieron, pero guerrearon. Y esa guerra hoy nos tiene, ¿cómo? En paz. Digo, esto es entre comillas, ¿no? Nos tiene en paz. Pero fue justo pelear por libertad, ¿sí o no? Dios nos hizo libres. Entonces, si alguien quiere esclavizar, pues es justo que el esclavizado trate de luchar por su libertad. Entonces, miren lo que dice también aquí en Deuteronomio 19:10. Deuteronomio 19:10. Aquí habla una instrucción de Dios a Israel para que no derrame sangre inocente. ¿Y qué es derramar sangre inocente? Sangre, en la guerra, ustedes saben que en las guerras hay lo que se llama crímenes de guerra. ¿Cómo está eso? ¿Han oído eso de crímenes de guerra? O sea, ¿cómo está eso de que crímenes de guerra? Si una guerra se trata de matar al adversario. El crimen de guerra consiste básicamente en que, por ejemplo, están peleando dos naciones y se rinden 15 soldados y sacan la bandera, ¿verdad? Entonces, entonces los amagan, hínquense, ¿verdad? Entonces el sargento o el capitán dice, liquídenlos. Entonces saca la pistola y a cada uno en la cabeza, Esos son crímenes de guerra, ¿me entiende? Porque no murieron en combate. Y dentro de los ejércitos, las milicias de los ejércitos del mundo, o sea, los más disciplinados y adiestrados, condenan terminantemente eso. Ustedes saben que ha habido escándalos de soldados norteamericanos, ingleses, de todo. Ahorita ya acaban de legislar aquí en México que los soldados no se pasen de sus funciones, porque esos llegaban y mataban. Ahorita que andan en la guerra contra el narcotráfico, pues algunos se rendían. Hay testimonios de eso, o gente inocente que iba pasando por allí y se agarraron a balazos y pues una de las balas, hay varios casos, un montón de casos así, hirió a una parejita que iban ahí, lo hirieron a él. Entonces se resguardaron allí. Cuando liquidaron, ellos miraron que liquidaron a los narcos, incluso algunos ya heridos llegaban y ¿verdad? Entonces la esposa de este hombre herido salió y dijo, está mi esposo herido, y que la matan. ¿Y dónde está lo mataron? Aquí estoy en México en este año. Entonces ya los legisladores acaban de legislar que ya también los soldados mexicanos, para evitar los abusos, no pueden matar a mansalva, pero en defensa de la patria pueden matar a los malos. Espero que esté entendiendo la diferencia. Yo sé que algunos, yo ya es lo que más puedo explicar, hasta ahí me alcanza.
Y hasta donde le alcance usted, que a fin de cuentas, pues no, ¿cuántos van a la guerra? Aunque déjeme decirle, aquí hay soldados en esta congregación y también hay policías. Una vez un hermano soldado me dice: oiga, pastor, fíjese que pues yo soy soldado. Ah, no me diga así. ¿Cuántos años tiene ese soldado? No, ya como 15 años. Le digo: ¿y dónde estás destacamentado? Y me dice: mire, yo siempre por algunos años hice cosas administrativas, porque también es profesionista. Entonces dice: pero también nos enseñan a manejar, nos dan estrategias de guerra, a manejar armas. Dice: pero yo soy piloto, me dijo. Es más, tengo ahí unas fotos que él me regaló, cuando están fumigando los plantíos de marihuana. Dice: y como yo soy piloto, pues yo puedo pilotear aviones, helicópteros. Dice: mire, le regalo estas fotos. Aquí estamos combatiendo, fumigando sembradíos de marihuana, acá por Culiacán. Dice: mi pregunta es esta, pastor. Pues a mí me destacamentaron para el combate al narcotráfico. Según me dijeron, por mi pericia en pilotear. Bueno, ok. Entonces estoy ahí. Entonces se arma la cosa bien fea, pastor. Dice: porque los narcos tienen armamento de primera, tienen armamento sofisticado, inclusive, que pueden tumbar un helicóptero fácilmente. De hecho han tumbado un montón, pero no salen las noticias, como se dan los cerros para apaciguar a la gente, pero tienen unos armamentos impresionantes. Dice: entonces pues yo soy cristiano. Dice: tengo 4 años que recibí a Cristo y yo bien entregado al Señor. Dice: entonces pues cuando me destacaron ahí, pues el primer enfrentamiento que hubo, pues nos empezaron a tirar desde abajo. Entonces en las ventanillas, en las puertas derecha e izquierda, van otros 2 soldados con metralletas. Entonces ellos iban disparando, y si yo tengo en mis controles un accionar para disparar una metralleta, y me la mencionó, pero unas balas de este tamaño. Entonces dice que pues él miraba cómo salen los fogonazos y cómo las balas pegan, rozan. Y dice que le decían los otros soldados: tírale, ¿por qué no disparas? Dispara porque nos tumban. Y si yo voy ahí: Señor, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Entonces me dice: ¿qué hago, pastor? Le digo: pues tírales. Y luego me dice: ¿de veras? Le digo: claro. Le digo: a ver, ven. Y me tomé el tiempo y le expliqué todo esto que le estoy explicando. Y me dice: mire, pastor, le estoy sincero, yo ya lo había estudiado, pero todavía me quedaba una duda. Entonces cuando le dije: no, tú estás defendiendo al país, ¿sí o no? Probablemente sin saberlo estás defendiendo a tus hijos de caer en las drogas, combatiendo a los malandrines. Y cuando yo le empecé a explicar, dice: no, pues la semana que entra, pastor, la semana. Le dije: no, mira, tírales, porque si no te van a tirar a ti, te van a tumbar, los van a tumbar. Tú vas de frente, ellos van cubriendo los costados, pero tú vas, como vas conduciendo, tú vas al frente, tú vas viendo porque vas allí adelante, y tú me traes: no, le voy a apretar, dice. ¿Ven? Interesante, ¿no? Fíjense que si aplicamos estos principios que yo estoy mencionando a la guerra, pues vamos a concluir que la guerra es justificable cuando es en defensa propia, ¿sí? Y cuando es para proteger al inocente. Por lo tanto, un cristiano puede alistarse en el ejército, pero bajo estas condiciones y este entendimiento. Fíjense que en la Biblia, abran su Biblia ahí en Números 33:50, y ahí vamos a ver que la guerra no es algo que Dios, es algo que, la guerra injusta Dios la reprueba, pero la guerra justa Dios la apoya. Fíjense qué cosa, lo que estoy diciendo. Yo sé que esto me va a generar un montón de críticas, pero bueno,
de alguna manera se tienen que tratar estos asuntos, ¿no? Si el otro día que en uno de los temas yo mencioné algo así bien leve, recibí un correo que si se los leo, ese cristiano me estaba haciendo la guerra. ¿Cómo es posible que usted promueva la guerra? A ver, ¿cuándo les he promovido la guerra, hermanos? Lo que pasa es que es de esos pacifistas ignorantes. O sea, está bien ser pacifista, pero ya quisiera yo ver a ese pacifista que agredieran a su esposa y él se quedara viendo, que reprendiera al diablo y nomás siguiera la violación, y que atara al diablo y que llegara otro y también le violara a su esposa y él se quedara allí. Fíjate, si hasta por no denunciar un asesinato así a mansalva te haces cómplice, fíjate nada más. Ahora imagínate un cristianoide de esos pacifistas, ¿verdad? No, pues péguenle, pues yo soy del Señor. No inventes, compadre, tienes que hacer. Miren, yo tuve un maestro del seminario, de mis mejores maestros, y un día llegó, nada que ver con la clase, pero ya sacó su Biblia, dice: a ver, les voy a hacer una pregunta, dice: ¿qué harían ustedes si llegan a su casa, meten la llave y se encuentran con un ladrón con tus cosas a punto de salir? A ver, ¿qué harían? No, pues empezó, ¿verdad? No, pues yo reprendo al diablo. ¿Y tú qué harías? No, pues yo me hinco y me pongo a orar. ¿Y tú qué harías? No, pues yo lo reprendo a él. Te reprendo, arrepiéntete en el nombre de Jesús. Y dice: pues yo no hice nada de eso, dice, porque anoche entró uno y si me lo tuve que surtir. Y si, ¿por qué lo tuve que golpear? Porque se me abalanzó y mis hijitos estaban detrás de mí, porque yo fui el primero que entré, y mi esposa, y cuando lo veo a 3 metros suelta todo y saca un puñal y se me viene encima y me tira. Entonces yo lo agarro así y lo descuento. Dice: le rompí la nariz y le llamé a la policía. Así es que, ¿vas a orar? Y fue en defensa propia. Ahora, escuchen bien, porque luego, ¿están entendiendo lo que estoy enseñando? Porque no va a faltar el que diga: no, el pastor dijo que sí se vale, vamos a montonear a aquel para que se le quite, vamos a ponerle una... No inventes, compadre, no inventes, por favor, no. Porque hay cada hermanoide que luego entiende otras cosas que uno ni dice. No, es bien clara la enseñanza, ¿verdad? Ok, ¿ya tiene Números 33, 50? Miren, vamos a ver esto. Dice: habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Ahora, ¿por qué Dios? Yo ya expliqué eso, que si Dios es injusto, ¿se acuerdan de esa enseñanza? ¿Dios es cruel o es misericordioso? Bueno, ya no puedo tocar el punto porque se interpreta a la luz de esa enseñanza. Pero aquí vemos, el punto que yo quiero mostrarles aquí es que para que Dios les pudiera entregar a Israel la tierra que era de Dios y que echara a los invasores, Dios tuvo que mandarlos a la guerra. A la guerra. La paga del pecado era la muerte y esos merecían la muerte. Dios usó a Israel para exterminarlos. Ya no puedo tocar ese punto, ¿verdad? Entonces Dios usó la guerra también como un medio para disciplinar a las naciones. Por ejemplo, Israel en Amós 4:10, déjense los leo para irnos rápido. Dice: envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos. O sea, de la matanza que hubo, hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, en ese tiempo Israel se apartó de Dios y empezó a seguir ídolos. Entonces usó varias veces a los asirios, ¿sí?, a los mismos romanos, a muchos pueblos guerreros,
¿sí? Los usó, y ahora fíjate, para disciplinar y castigar las injusticias de su pueblo. Ahora, vean este versículo, Éxodo 15, 3 y 4. Porque dicen, no, bueno, sí, eso es en el Antiguo Testamento, pastor. Ok, vamos a ver si es cierto que nada más en el Antiguo. Vamos a Éxodo 15, versículo 3 y 4. Dice así: Jehová es, ¿qué? Varón de guerra. ¿Por qué Dios le llama a Dios, por qué la Biblia le llama a Dios varón de guerra? O en otras palabras, ¿por qué Dios a sí mismo se llama varón de guerra? Ustedes saben que sus ángeles son guerreros, ¿sí o no? Es más, Miguel, el arcángel Miguel significa guerrero. Ese es el nombre. Y es el encargado de todas las broncas celestiales. Ustedes saben que cuando Satanás se rebeló contra Dios, hubo una ¿qué en el cielo? Una guerra. ¿Por qué Dios llama, o por qué la Biblia llama a Dios Jehová de los ejércitos? Porque es un Dios de guerra, pero de una guerra justa. Escúcheme bien, Dios tuvo que hacerle la guerra al diablo para ganar nuestra paz. ¿Lo está entendiendo? Y en esa guerra hay muchos heridos, y en esa guerra hay muchos muertos que Satanás logra cautivarlos y se los va a llevar junto con él al infierno, los manda al infierno. Entonces hay una guerra actualmente que se libra porque no tenemos, ¿qué? Dice Pablo a los Efesios, no tenemos lucha. ¿Y sabe qué significa lucha? Esa palabra viene de un término griego milicia, de donde se deriva milicia, o sea, de guerra. Entonces hay una guerra espiritual, ¿sí? También, entonces, Dios sigue siendo un Dios de guerra. Y por medio de un combate entre el bien y el mal, Dios, Cristo, en la cruz, ganó esa guerra. Todos los términos que la Biblia usa a ese respecto son términos de milicia. Derrotó, exhibió al ejército enemigo, ¿sí? Entonces, Israel hasta la fecha es un pueblo guerrero. Y fíjense, ellos todo el mundo los ataca. En ocasiones ellos han sido los ofensivos, pero en muchas es un país pero chiquititito, y todo el mundo está en contra de él, y todo el mundo le lanza bombas y los quieren exterminar, y lo que ellos hacen es defenderse. En la guerra de los 6 días, allá por el 45, 48 del siglo pasado, ellos ganaron con bien poquito ejército. Y yo vi un programa espectacular donde entrevistan a algunos generales, ya ahorita algunos murieron, que eran generales, que cuando fueron a la guerra en ese año, cuando otra vez Israel volvió a ser nación oficialmente, pues no se explicaban cómo un ejército tan limitado en armamento y tan pequeño en número hizo corretear a ejércitos 3 veces mayores que ellos. Y hay testimonios, yo vi en ese documental, de los enemigos que decían que miraban las colinas de Israel llenas de ejércitos. ¿Cuál ejército? ¿Se acuerdan cuando Eliseo va caminando y sale de pronto así de la colina el ejército? Creo que eran los asirios, no me acuerdo bien. El enemigo, para no equivocarme. Entonces Giesi, el siervo de Eliseo, se detiene y dice: ¡Hey, amo! Le dice: ¿qué es esto? Todos estos nos van a destruir, son
son muchos, no podemos contra ellos. Y Eliseo bien tranquilo, y le dice, tranquilo, tranquilo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice, pero no veo nada. Y miraba él todo el ejército enemigo. Entonces Eliseo ora a Dios, esto está en Primera de Reyes, y le dice, Señor, ábrele los ojos, ábrele los ojos. Dice que Jehová abrió los ojos espirituales, obviamente, y vio las colinas de esa tierra llenas de los ejércitos de Jehová. Y dijo, ahora sí, ¿qué traes? Hermanos, Dios sigue siendo un Dios de guerra y siempre va a defender a su pueblo Israel. Pero cuando ellos de manera injusta han abusado, Dios se los hurte a ellos también, porque es un Dios justo. Entonces, si un cristiano se enlista y lo mandan a combatir al narco y mata 25 narcotraficantes, lo hizo de una manera justa. Yo sé que son términos un poco difíciles, ¿no? Porque los pacifistas dicen, es que ni una sola muerte se justifica. Bueno, entonces a ver, ¿qué onda con Miguel Hidalgo y Costilla? Con Morelos. Entonces, mejor cállate la boca, ¿no? O sea, sus argumentos se les caen. Porque ¿cómo puedes hablar así? Entonces estás diciendo que no se justifica por nada que hayan muerto todos los que consumaron la independencia. Estás hablando en ignorancia o te faltan argumentos. Entonces podemos concluir que ir a la guerra es factible para un cristiano. Amén. Entonces, porque se van a dar cuenta ustedes que pues entre nosotros hay policías, hay soldados, hay un hermano policía, él viene los sábados, es un hombre alto, así bien fornido, pero cuando él se convirtió, qué tremenda conversión. Y a raíz desde el día que se convirtió, bueno, su matrimonio era un desastre y Dios ha empezado a hacer una obra bien bonita, bien tremenda. Y tú ves a ese hombre grandote, rudo, con un corazón bien diferente, pero es policía. Dice, mire pastor, antes, bueno, yo combato a los malos, dice, pero pues antes usted sabe, si no era sin ser cristiano, pues hace un montón de cosas uno. Dice, pero ahora ya no solo combato a los malos del otro bando, sino a los malos del bando de uno, dice. Porque ahora pues me traen a carrilla porque yo ya no extorsiono, ya no, pues que decomisan $500,000 de pesos, ¿verdad? Unos narcos, y entonces salen en el periódico que eran 50,000 pesos, pero ya se los repartieron por acá, ¿no? Dice, eso me está causando problemas. Yo nunca le he dicho que se salga. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Lucas 3:14. Vamos a ver lo que le dijo Jesús a los soldados romanos que creyeron en él, porque hubo soldados romanos que creyeron en Jesús y lo siguieron. Si ser soldado implicaba desagrado a Dios, Jesús les hubiera dicho, ¿no? Cuando le preguntaron lo que le preguntaron, vamos a leer Lucas 3:14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? O sea, ellos habían creído. Y les dijo, miren, 3 cosas les dijo, no hagáis extorsión a nadie. Fíjense cómo desde antes los que tienen autoridad son dados a la extorsión. ¿Por qué? Porque como tienen autoridad, abusan de esa autoridad. En otras palabras, Jesús les está diciendo a los soldados, ok, ¿creen en mí? Sí, Señor, nosotros creemos que eres el Hijo de Dios. Ok, en tu trabajo ya no abuses de tu autoridad, ya no vas a extorsionar a nadie. Lo cual nos comprueba de que esta es una condición del ser humano, porque eran soldados romanos. Entonces le dice, no abusen de autoridad, no extorsionen a nadie. Y luego le dice, ni calumniéis. Pero este no calumniéis
significa a que cuando sucedía un hecho trágico o de asesinato donde se tenía que hacer presente la ley o el ejército, no cambiaran las evidencias en los hechos, como hoy sigue sucediendo en los que tienen esa autoridad. Llega la gente de tránsito porque hubo un choque, venía alcoholizada la señora, que se dio un caso aquí muy sonado, una muchacha alcoholizada chocó y mató a un taxista. Entonces, claro, pues llegó la ley y pues ustedes saben cómo es el asunto, ¿verdad? Venía bien borrachita la muchacha y después salió que no, pues ya cómo fue el billete, oiga. Entonces imagínate, ¿verdad? Te doy 50,000 pesos y cámbiale allí el dictamen del alcoholímetro y di que yo venía no sé qué. No, dame 100, si no te vas a la cárcel, mija. Entonces, pues si tiene dinero, por eso dicen que aquí en México la ley está a favor del rico, porque pagas y todo está bien. Pues si eres pobre y no tienes, pues no, pues, ni modo, al bote, mijo. Entonces, eso es calumniar, cambiar todo por venderse. Entonces, Jesús les está diciendo, ok, ustedes son autoridad, son soldados, no van a cambiar las evidencias. Y van a calumniar y van a tener por inocente al culpable. Porque hay múltiples casos así. También yo les he platicado cuando voy a las cárceles, eventualmente que cuando visito alguna, que yo hablo con los presos. Hay algunos que efectivamente los tomaron como chivos expiatorios y que en realidad son inocentes, pero les voltearon todo les voltearon porque la otra parte pagó dinero. Eso es lo que el Señor les está diciendo aquí a los soldados. No abusen de su autoridad, ni cambien las evidencias y calumnien diciendo que el inocente es culpable. Y una tercera dice, y estén contentos con vuestro salario. Ustedes saben que uno de los argumentos que dicen los políticos, y lo van a ver ahora que viene para la presidencia y para gobernador, lo van a ver. Digo, a los que les gusta estar al tanto más o menos. Pero van a salir los políticos, van a decir, yo propongo que a los policías se les paguen salarios de 25,000 pesos para arriba. Por eso roban, porque ganan unos salarios miserables. Eso lo he oído desde que yo era un niño. ¿Saben que el problema no está en el aumento de salario? ¿Saben dónde está el problema? Así les pagaran 100,000 pesos a los policías, seguirían robando, seguirían abusando de la autoridad, seguirían calumniando y dando por inocente al culpable. ¿Por qué? Porque la corrupción está en el corazón. La prueba está, ¿cuánto ganan los diputados? Se sirven con la cuchara grande, millones de pesos, para que ya no roben, roban más. Los escándalos son de cada día, aquí en Guadalajara, y esto es de todo el mundo conocido. ¿Dónde está el problema? El problema está en el corazón. ¿Qué había sucedido con los soldados? El problema no está en ser soldado. El problema está en cómo utilizas la autoridad y cómo tú manejas la defensa o la agresión. Ese es el problema, en el corazón. Ahí está el problema. ¿Se acuerdan cuando una vez llegó allí en Mateo 8 un centurión que era un soldado romano, que tenía a su cargo un montón de soldados, y le dijo, mi siervo está gravemente atormentado, ¿dónde está? Y el centurión le dice, no, tú solamente di la palabra. Yo soy hombre bajo autoridad, tengo soldados bajo autoridad, pero yo también tengo autoridad. Y yo le digo a un soldado, ve y va, ven y viene. Tú solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús y les dice a todos, nunca he hallado en Israel tanta fe.
Y era un soldado. ¿Por qué no le dijo, mira, si quieres mis bendiciones, deja de ser soldado, renuncia? No. ¿Por qué? Porque los principios siguen siendo los mismos. Cornelio, ¿quién era Cornelio? Un convertido que era un centurión romano, que Pedro llegó a su casa y le predicó. Y era bien idólatra, tanto que cuando se llegó a la casa de Cornelio, Cornelio se le postró a Pedro y Pedro lo levantó. Pero un ángel se le había aparecido y le había dicho que lo mandara a llamar a Pedro para que le hablara palabras de vida a un soldado. Y la Biblia no ni siquiera hay un asomo de una insinuación para que renunciara o dejara de ser soldado romano. De los soldados de ese tiempo, los romanos eran los más disciplinados. Abusaban muchas veces, sí, ciertamente, pero en muchas otras, en realidad hubo mucha prosperidad en muchos lugares por el gobierno que hubo también. En fin, entonces concluimos. Si alguien insiste que un cristiano no puede ir a la guerra, pues entonces no se enlista en el ejército. Y vas a tener que mantener todo, y cuando tus hijos vayan creciendo y sea tiempo de hacer su servicio militar, pues no los mandes, porque pues eso es del diablo, ¿verdad? O sea, hermanos, mucho sentido común, muchas, con los pies bien en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia no condena eso, lo pone en un equilibrio realmente sorprendente. No sé si a usted le sorprende, pero a mí me sorprende. ¿Y esto para qué te ayuda? Puedes decir, ¿esto para qué me ayudó, hermano? ¿Para qué no? Porque ahí surge otra pregunta. ¿Puede un cristiano hacer uso de las leyes? ¿Sí o no? Si ahorita sales y ya no está tu auto, ¿qué vas a hacer? No, pues hay que le beneficie al ladrón, que Dios lo bendiga. No, por ley, escúchame bien, por ley tienes que ir a denunciar. Porque ese auto lo pueden usar para matar a alguna persona importante y lo encuentran, y sobre el primero que van es sobre ti. Pero como eres cristiano, pues no, pues yo se lo dejo al Señor. No. ¿Qué si alguien te quiere despojar de tu casa de una manera injusta? Hermano, ¿puedo contratar a un abogado? Pues claro. ¿O no? Miren lo que dice Romanos, y con esto terminamos. Salió en verso. Vamos a ver lo que dice Romanos y con esto terminamos. Romanos 13, versículo 1 al 4. Aquí está, mire. Dice así. Esto lo escribió Pablo y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores. Toda persona incluye cristianos, tenemos que estar sometidos. Autoridades superiores se refiere a todas las autoridades, a las policíacas, de tránsito, al ejército, a la marina, o sea, a todos los que tienen autoridad para vigilar que haya orden en la ciudad o en los países. Sométanse. Ahora miren lo que viene, dice: porque no hay autoridad, o sea, no hay ejército, no hay policías, etcétera, sino de parte de Dios. Es decir, que Dios las permitió para que dentro de nuestro salvajismo, por medio de la ley y de la fuerza de la ley, aplaque los disturbios. ¿Entienden? ¿Qué es lo que está aplicando ahorita el presidente de México? La fuerza del ejército para reprimir la maldad de unos malandrines. Entonces no existiría nada de esto si Dios no lo hubiera permitido. Si las hay es porque Dios las permitió. Entonces tiene que haber policías, tiene que haber agentes de tránsito que meten al orden en una ciudad como la nuestra, que es un caos ya. Tiene que haber ejército, tiene que haber marinos, tiene que haber fuerza aérea. Así está el mundo. Dios las permitió, por eso existen todo esto. Seguimos leyendo.
Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Establecidas se entiende, por Dios han sido permitidas. Por Dios han sido permitidas para que haya relativamente civilidad, ¿no? Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, o sea, tú oponte a la policía, a la gente de tránsito, a los soldados, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste o se opone. Entonces, si tú dices, no, que eso del ejército, no debería de haber policía, no debería, y que un cristiano, no, tú te estás oponiendo a lo que Dios permitió. O sea, estás diciendo que tú eres más sabio, que si tú fueras Dios, yo no permitiría. Pero resulta que no, eres triste polvo. ¿O ya se te olvidó? Sigo leyendo. A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí no habla de condenación al infierno, sino consecuencias de la rebelión y de no entender que Dios permitió esto. Versículo 3. Porque los magistrados, ¿qué es un magistrado? Los que imparten justicia. Los magistrados no están, bueno, eso dice la Biblia, aunque en la realidad vemos otras cosas, pero ese es otro asunto. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. ¿Tú le tienes miedo a la policía? A lo mejor dices, sí, bueno, hay mucha corrupción, pero vamos a suponer que así todo está tranquilo, bien. ¿Tú le tendrías miedo a la policía? Teóricamente no, al contrario, lo ves como alguien que te protege, ¿no es cierto? Porque si alguien te agrede, alguien quiere robarte o algo, en lo primero que piensas es en quién, en la policía, ¿cierto? ¿Y por qué le llamas desesperado? Policía, policía. Porque sabes que él tiene autoridad para reprimir al malo. Entonces mira, dice que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Por qué cuando un policía va así despistado, caminando, así vigilando, y de pronto se echa a correr un mozalbete y el otro va detrás de él? ¡Párate! Y ya lo agarra. ¿Por qué corriste? No, por nada. ¿Cómo por nada? Y lo empieza a esculcar. No, pues las bolsas de cocaína. O sea, infunde temor. ¿A quién? Al que hace lo malo. ¿Qué más dice? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella o reconocimiento que eres un buen ciudadano. Fíjate el versículo 4, fíjate esto. Porque es servidor de Dios para tu bien. Ay, ay, ay. ¿Quién es servidor de Dios para tu bien? Los soldados, los policías, los agentes, los jueces, los ministerios públicos. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Son qué? Servidores de Dios. Aunque muchos de ellos ignoran todo, lo ignoran. Ellos creen que nunca van a dar cuenta de sus tropelías y de sus corrupciones. Van a dar cuentas, hermano, tarde o temprano, delante de Dios. Pero aquí lo importante es lo que dice aquí, que ellos son servidores de Dios. Entonces, ¿puede un cristiano enlistarse en el ejército y ser un servidor de Dios? Claro. ¿Saben qué me pasó? 2 casos rápido. Un joven se me acerca de aquí de la congregación, me dice, pastor, dice, yo quiero ser soldado y voy a enlistarme en el ejército. Y le dije, ¿de veras? Y se me hizo así interesante, ¿no? Le dije, a ver, ¿y por qué quieres ser soldado? ¿Y saben lo que me dijo? Para servir a mi país. Le dije, qué interesante. ¿Y qué concepto tienes? Dice, no, yo quiero combatir a los malos. Tengo algo acá adentro, dice, que me llama a enlistarme en el ejército. Y está en ese proceso porque no pasó las primeras pruebas médicas. Parece que tiene una enfermedad curable, ¿no? Pero no lo aceptaron. Y yo le pregunté, oye, ¿qué pasó? Dice, no, pues es que no pasé un examen médico, pero ya me estoy tratando. Y yo le dije, adelante. ¿O qué? ¿Nomás de pastor se sirve a Dios? Ahí dice que son servidores de Dios. Y luego otro, hace unos 3, 4 años, un joven de aquí me dijo, pastor,
bueno, venía con los papás, ¿no? Y los papás un poco así preocupados. Pastor, mire, queremos una cita, es muy importante. A ver, díganme, lo que pasa es que mi hijo quiere ser piloto del ejército. ¿Y tú quieres ser piloto? Ay, qué suave, ¿no? Y como que no les gustó a los papás. Y hicieron así, ¿no? Oye, qué padre ser piloto del ejército. Sí, del ejército. ¿Y por qué quieres ser piloto? Dice, pues yo quiero para defender la patria. Mira qué llamado. Dice, yo estoy convencido. Dijo, que Dios me está llamando a eso. Entonces los papás me decían, convénzalo, pastor, que no. No, los que salieron convencidos que él es una decisión y es algo que Dios puso en el muchacho, ellos fueron los que salieron convencidos. Ya tiene como 4 años, ya pilotea jets, aviones. Hace poquito lo saludé al muchacho. Todavía no lo mandan a la guerra, pero si lo mandan, pues él es un servidor de Dios. Y yo cuando lo veo y lo saludo le digo, nada más acuérdate, no tires bombas nomás así porque sí. O sea, bien a los objetivos, como los soldados. Hay soldados, muy buenos soldados, en el ejército de los Estados Unidos. Otros son malos. Es como todo. Hay buenos cristianos y otros no tanto. Pero hay soldados que son tan correctos, tan disciplinados. Cuando los mandan a una misión y les dan 3 objetivos, por ejemplo, para lanzar misiles, solo a esos le tiran. Solo a esos le tiran, porque esa es la orden que recibieron. Y otros van en el avión, que se le ponga enfrente. Y otros soldados dicen, oye, no, que tú cállate, también a ti te doy. Pues te voy a mandar a consejo de guerra. Pues tú y me haces los mandados, tú y el soldado Ryan. Y todo lo que... Y dice, no, es que también hay buenos soldados. Mire, yo les comenté, no sé si fue en esta reunión. En marzo pasado fui a los Estados Unidos. Hace unos meses, el año pasado, yo recibí un correo de un soldado, un marín, pero él es nacido en Estados Unidos, pero de padres mexicanos. Me dijo, pastor, yo he estado destacado en Bagdad y en Irak. Yo soy cristiano. Dice, por internet. Dice, nosotros tenemos en nuestro campamento, cuando no andamos de misión, tenemos internet. Dice, yo escucho sus enseñanzas. Dice, ¿sabe, pastor, que tengo un grupo de soldados que yo les he compartido y nos ponemos a escuchar en las noches? Nos dan permiso, porque en el ejército de los Estados Unidos no es tan mocho como el de aquí de México. Allá les permiten, que les acaban de entregar 100,000 Biblias a uno de los ejércitos. O sea, allá es diferente, ¿no? Dice, entonces yo quiero decirle, pastor, que hay un rebaño aquí de casa de oración, todos son soldados. Bueno, pues a mí se me hizo interesante y me escribía y yo le contestaba. Bueno, pues resulta que ahora que fui en marzo a los Estados Unidos, termino una reunión y salgo a un patio y se me acerca un hombre, pero de este tamañote, pero musculoso el hombre. Pues cuando lo vi, dije, este soldado, ¿no? De civil, pero pues el cabello, su manera de caminar. Entonces me dice, pastor. Yo dije, ay Dios. ¿Qué pasó, mi hermano? Dice, hermano, yo soy el soldado Ryan. No. Yo soy el soldado, el marín que les... tú, no, ahorita se me fue su nombre. Le digo, oye, pues qué gusto conocerte, le dije. No, impresionante. Y ya empezamos a platicar. Y ya, pues yo nací acá, pero mis padres son mexicanos y yo me enlisté en el ejército y yo soy cristiano desde joven. Fíjate, tremendo. Y es difícil la vida de un soldado, pero el Señor siempre me ha guardado. El Señor, y me empezó a testificar cosas bien interesantes. Entonces dice, mira, la última guerra que estuve fue en Irak, en algunas misiones que tuve. Dice, mira, hermano, y entonces acá se me olvidaron, se las quería enseñar. 3 medallas que se ganó: al valor, a la disciplina y a otra cosa. Entonces dijo, mire, pastor, estas 3 medallas yo me las gané, pero yo sé que bueno, yo soy soldado porque siento la vocación, dice. Yo me manejo bien recto, dice. Dios lo sabe.
Dice, pero estas 3 medallas, dice, se las quiero regalar. Yo le dije, no, el héroe eres tú, me dice. Yo le dije, y me dice, no, por favor, pastor, recíbalas. Mire, es que yo estoy muy agradecido, porque cuando ando allá, pues me conecto al internet y yo he aprendido mucho. Y en alguna ocasión yo escuché que usted es de los que aceptan bajo los parámetros de la Biblia que un cristiano puede ser soldado. Porque en algunas ocasiones digo cositas, ¿no? Y le dije, sí. Y dice, recíbalas, pastor. Y bueno, pues las recibí. Y ahí las tengo. Entonces, ¿puede un cristiano ir a ser soldado, ir a la guerra? Sí, pero bajo todos estos principios. Y termino leyendo lo último que dice en Romanos, porque dice, pues porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Fíjate lo que viene, porque no en vano lleva la espada. ¿Qué significa llevar la espada? Para castigar al malo. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, si con justicia defiendes tu vida, justamente defiendes tu nación, y eventualmente cae la vida de alguien por ahí, delante de Dios, un soldado cristiano justo es aceptado por Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por todo lo que aprendemos. Es realmente hermoso ver, Señor, muchos aspectos que no tenemos contemplado, que nos causaban duda. Gracias, Señor, porque podemos aprender a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te agradecemos, Padre, todo lo que nos enseñas. Te agradecemos, Señor. Y gracias por ser un varón de guerra, un guerrero que nos defiendes también, Señor, con justicia. En el nombre de Jesús te damos las gracias.